Fui humillada por mi hijo y su esposa, me usaron como niñera gratis y me botaron como basura. Lo que ellos no sabían era que yo tenía pruebas que destruirían su fachada. Nunca pensé que después de haber dedicado mi vida entera a mis hijos, llegaría el día en que uno de ellos me hiciera sentir como una carga inútil en lugar de una madre que merecía respeto. Cuando mi hijo mayor me ofreció quedarme en su casa por un tiempo, lo vi como una oportunidad para estar más cerca de él, de mis nietos, y de recuperar un pedacito de familia que tanto anhelaba. Había pasado años sobreviviendo sola, con sacrificios que me dejaron cicatrices invisibles. Llegar allí fue, en un principio, como volver a tener un hogar. Al principio, todo parecía normal. Mi hijo me abrazaba, me agradecía por haber aceptado estar cerca de los niños. La casa estaba llena de ruido y vida, algo que yo extrañaba en mi soledad. Yo cocinaba de vez en cuando, limpiaba lo que podía, y me ofrecía a ayudar con los pequeños. No porque me lo pidieran, sino porque sentía que debía hacerlo. Quería mostrarme útil, que no era un estorbo. Pero pronto esa ilusión comenzó a resquebrajarse. Lo que empezó como, ayúdame con los niños un rato, se convirtió en, tú te encargas de ellos mientras trabajamos. Pasó de, ¿puedes cocinar hoy?, a, tú cocinas, ¿verdad? Yo lo aceptaba, convencida de que era temporal, de que estaba haciendo lo correcto como madre y abuela. ¿Cómo decir que no, si tantas veces él dependió de mí cuando era niño? Aún así, empecé a notar algo inquietante, ya no tenía un lugar propio en esa casa. Mis cosas estaban apiladas en un rincón del cuarto de visitas, como si fueran objetos incómodos que nadie quería ver. Si opinaba sobre la educación de los niños, me miraban con impaciencia. Si comentaba sobre la comida, me ignoraban. Era como si mi voz se hubiera vuelto invisible dentro de esas paredes. Lo que más dolía era la manera en que mi hijo me miraba. Ya no era el niño al que levantaba en brazos cuando tenía fiebre, ni el adolescente que me pedía consejo antes de un examen. Era un hombre frío, calculador, con una mirada que parecía pesarme y juzgarme cada vez que me veía descansar un poco en el sofá. Me hacía sentir como si mi presencia fuera un favor que él me estaba concediendo, cuando en realidad yo había entregado toda mi vida para que él llegara hasta donde estaba. El punto de quiebre llegó una tarde, después de un día entero cuidando a los niños, cocinando, limpiando y soportando comentarios hirientes de mi nuera. Estaba agotada, con la espalda hecha un nudo de dolor, y me atreví a decir que necesitaba descansar, que tal vez podían organizarse de otra forma. Pensé que mi hijo lo entendería. Al fin y al cabo, ¿no era yo su madre? ¿No había hecho yo infinitamente más por él en el pasado? Pero en lugar de compasión, recibí una mirada fría y una frase que todavía retumba en mi cabeza como un cuchillo clavándose una y otra vez. Si no vas a cuidar de los niños gratis, entonces no tiene sentido que sigas aquí. Me quedé paralizada. Esa oración me atravesó el alma. No lo dijo con enojo ni con dolor, sino con una indiferencia que me hizo comprender que ya no era su madre, sino una empleada desechable que podía reemplazar en cualquier momento. Intenté buscar en su rostro alguna señal de remordimiento, algún vestigio del hijo que crié con tanto esfuerzo, pero no encontré nada. Lo único que vi fue una determinación cruel, como si estuviera firmando un contrato de expulsión. Y allí, en ese instante, entendí que lo que estaba viviendo no era solo cansancio o malentendidos familiares. Era el inicio de una humillación que yo jamás imaginé sufrir en carne propia, menos aún de la persona que más debía protegerme en esta vida. Mi corazón latía con fuerza, y las lágrimas querían salir, pero me obligué a tragarme el llanto. Porque detrás de esas palabras había algo más oscuro, algo que aún no podía ver del todo, pero que intuía con miedo. Él ya había decidido que yo no tenía un lugar en su vida. Ese fue el comienzo de mi caída. El silencio después de sus palabras fue más doloroso que el grito más fuerte. Yo lo miraba, esperando que se retractara, que dijera que lo había dicho en un mal momento, que estaba cansado. Pero no, mi hijo se quedó ahí, con los brazos cruzados, mirándome como si esperara que yo aceptara su veredicto sin protestar. ¿Cómo que no tiene sentido que siga aquí? Logré murmurar, con la voz quebrada. Él suspiró con fastidio, como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía lo obvio. Mamá, ya te lo dije. Si no cuidas de los niños, ¿para qué estás aquí? Nosotros trabajamos todo el día, necesitamos a alguien responsable. No podemos pagar a una niñera y tú no haces nada más. Esas palabras me atravesaron el pecho. No haces nada más. ¿Acaso toda mi vida había sido nada? Haberlo criado, haberlo alimentado cuando no teníamos ni para pan, haber renunciado a mis propios sueños para que él estudiara y saliera adelante. ¿Todo eso era nada? Intenté defenderme. Le recordé noches enteras cuidándolo con fiebre, los zapatos que me negué a comprarme para que él tuviera los suyos, las humillaciones que soporté trabajando en casas ajenas para que nunca le faltara comida.
Pero él me interrumpió con una frialdad que me dejó helada. Eso ya pasó. Ahora vivimos el presente. Mi nuera, que estaba escuchando la discusión desde la cocina, decidió intervenir. Con una sonrisa hipócrita, como si me estuviera dando un consejo, soltó. Es que, mire, usted ocupa espacio y no aporta económicamente. Lo mínimo que podría hacer es encargarse de los niños. Fue la primera vez que sentí verdadero odio en mi corazón. Esa mujer, que jamás levantó un dedo por mí, se permitía decirme en mi cara que yo era un estorbo. Y lo peor, mi hijo la dejó hablar, sin defenderme, sin levantar la voz por la persona que lo trajo al mundo. Los nietos, inocentes, se asomaron por la puerta en medio de la discusión. Tenían esos ojitos llenos de confusión, incapaces de entender por qué los adultos gritaban. Me miraban como preguntando qué estaba pasando. Y yo no supe qué responderles. Sentí vergüenza. No quería que me vieran así, arrastrada, mendigando un lugar en la vida de su padre. El ambiente se volvió insoportable. Yo temblaba, tratando de contener las lágrimas, mientras mi hijo, con una calma cruel, se levantaba, iba al cuarto de visitas y regresaba con una maleta en la mano. Mis cosas, apretadas y arrugadas como si fueran basura. Es lo mejor, mamá. No podemos seguir así, dijo, extendiéndome la maleta. Me quedé mirando la maleta como si no fuera real. Como si en cualquier momento alguien fuera a despertarme de una pesadilla. Pero no, era mi hijo, el mismo al que di la vida, entregándome mis pertenencias para que me marchara de su casa como una intrusa. La nora se cruzó de brazos, satisfecha, mientras yo trataba de encontrar fuerzas en medio de la tormenta que me destrozaba por dentro. Y entonces ocurrió lo más cruel, afuera empezó a llover. Una lluvia fría, pesada, que golpeaba el techo como un martillo. Mamá, será mejor que te vayas ya, dijo mi hijo, abriendo la puerta de par en par, como si me estuviera liberando de una cárcel. Crucé el umbral con la maleta en la mano, empapada por la lluvia, y con el corazón destrozado. No supe a dónde ir. No tenía plan, no tenía refugio. Solo sabía una cosa, mi hijo me había echado de su casa. No porque yo le hubiera hecho daño, no porque lo hubiera traicionado, sino porque me negué a ser su sirvienta gratuita. Mientras caminaba bajo la tormenta, cada paso era un golpe más de realidad. Y aunque el dolor me arrancaba el aire, en el fondo de mi corazón nació algo nuevo, un germen de rabia. Una voz que susurraba que algún día él iba a pagar por lo que estaba haciendo. Esa noche no solo me echó de su casa. Esa noche me arrancó la piel de madre que siempre había tenido. Y en su lugar, empezó a crecer algo mucho más oscuro. Nunca olvidaré esa primera noche fuera de su casa. Caminé bajo la lluvia, con la maleta mojada y el corazón desgarrado, sin rumbo fijo. Me sentía como una sombra perdida en una ciudad que de repente me resultaba hostil. Pensaba, ¿cómo puede ser que después de todo lo que hice por él, termine así? ¿Cómo puede un hijo tratar a su madre como un mueble viejo? Dormí en un sofá prestado, en la sala de una vecina que tuvo compasión al verme empapada y temblando. Pero la incomodidad física no era nada comparada con el vacío que me devoraba por dentro. Esa noche no cerré los ojos. Pasé las horas repasando cada sacrificio que hice por mi hijo, cada batalla que enfrenté sola para que él nunca supiera lo que era el hambre o la humillación. Recordé cuando trabajaba limpiando casas, dejando mi dignidad en el suelo para que él pudiera estudiar. Recordé las veces que mentí diciendo que ya había comido, cuando en realidad guardaba la poca comida para él. Todo eso me golpeaba como un eco cruel. Con cada recuerdo venía una punzada más fuerte. ¿Qué hice mal? ¿Dónde lo perdí? ¿En qué momento se convirtió en este hombre frío que me trataba peor que a un extraño? Las preguntas me torturaban, pero no encontraba respuestas. Solo tenía la certeza de que mi hijo me había condenado al abandono. Los días siguientes fueron una cadena de vergüenza y dolor. Estuve saltando de casa en casa, quedándome donde alguien me ofrecía un rincón. Cada vez que llegaba con mi maleta, veía las miradas de lástima. Y yo odiaba esa lástima. No quería compasión, quería justicia. Pero aún no tenía la fuerza para levantarme, estaba demasiado hundida en el dolor. Lo peor fue cuando descubrí que él había empezado a hablar mal de mí. Vecinos me contaban, con cuidado de no herirme, que él decía que yo era floja, que me aprovechaba de ellos, que no quería ayudar con nada y que solo estaba buscando vivir gratis en su casa. Esas palabras me cortaron como cuchillas. No solo me había echado, sino que ahora estaba manchando mi nombre. La misma mujer que lo había criado sola, con las uñas y la sangre, era ahora pintada como una parásita. Una amiga de muchos años me ofreció un cuarto improvisado en su casa. Era un espacio pequeño, apenas cabía mi cama, pero era más que suficiente. Ella fue la primera en decirme:
No te dejes. Lo que te hizo no tiene perdón. Tú no mereces esto. Sus palabras me dieron un poco de calor en medio del frío que me estaba consumiendo. Pero fue otra cosa lo que me encendió de verdad. Una noche, mientras tomábamos café, mi amiga me mostró un mensaje que había recibido de un conocido en común. Allí, en letras claras, mi hijo decía que si yo intentaba volver a su casa, él llamaría a la policía para denunciarme por invasión. Me quedé helada. El mismo hijo que yo crié con amor, que yo defendí contra todos, ahora planeaba tratarme como una intrusa peligrosa. Ya no era solo rechazo, era la decisión consciente de borrarme de su vida como si nunca hubiera existido. Esa noche lloré como nunca antes, pero entre lágrimas surgió una chispa distinta. Una rabia que ya no podía seguir dormida. Algo en mí se quebró, y lo que quedó en pie fue un juramento silencioso: si él había decidido humillarme hasta ese extremo, yo no iba a quedarme de brazos cruzados. Iba a levantarme del suelo, aunque fuera con los huesos rotos, y demostrarle que no se juega así con una madre. Ese fue el verdadero fondo del pozo. Pero también el momento exacto en el que dejé de ser víctima y empecé a convertirme en alguien que buscaba justicia. Después de semanas de sentirme una sombra, decidí que no podía seguir así, derrotada. Mi hijo me había echado, había ensuciado mi nombre, como si no bastara, planeaba tratarme como una delincuente si intentaba acercarme otra vez. Esa mezcla de dolor y rabia se convirtió en combustible. Empecé a observar, a escuchar, a atar cabos. No podía quedarme solo con su versión, necesitaba saber qué se escondía detrás de tanta crueldad. Al principio no sabía por dónde empezar. Me sentía frágil, como alguien que apenas estaba aprendiendo a caminar de nuevo. Pero entonces recordé algo: en esa casa, yo había visto demasiadas cosas que en su momento ignoré. Discusiones apagadas cuando entraba en la sala, llamadas cortadas de golpe, sobres de facturas escondidos en un cajón. Decidí seguir ese rastro, y poco a poco fui armando el rompecabezas. Una vecina, con la que todavía tenía buena relación, me contó lo que mi hijo y su esposa nunca se atrevieron a decirme en la cara: estaban hundidos en deudas. Tenían créditos impagos, gastos descontrolados y una vida de apariencias que no podían sostener. Los lujos que mostraban en redes sociales eran un espejismo financiado con préstamos. Y lo peor, usaban mi presencia en la casa como excusa. Les decían a los demás que, con la mamá aquí, se complica todo, no podemos ahorrar, no podemos avanzar. La rabia me quemaba por dentro. Yo, que apenas recibía una pensión modesta y aún así ayudaba con las compras, era convertida en el chivo expiatorio de su desastre financiero. Revisé mis propios papeles y comprobé lo que sospechaba: gran parte de mi dinero se había ido en compras que supuestamente eran para la casa, pero que en realidad eran para ellos. Yo estaba financiando parte de su vida, y aún así me pintaban como una carga inútil. La humillación se transformó en furia. No era solo ingratitud, era un plan calculado para usarme hasta que ya no sirviera. Y ahí no terminó todo. Lo más desgarrador fue enterarme, por boca de otra conocida, de lo que realmente planeaban. Querían internarme en un asilo sin preguntarme, sin consultarme, simplemente para deshacerse de mí. Mi hijo ya había comentado con un abogado que era lo mejor, porque ella ya no puede valerse sola. ¿No podía valerse sola? Esa frase me encendió como nunca. Claro que podía. Podía limpiar, podía cocinar, podía caminar kilómetros cargando bolsas, podía llorar toda una noche y aún así levantarme al día siguiente. Lo que no podía era seguir soportando su maldad en silencio. Esa revelación fue como un balde de agua helada y fuego al mismo tiempo. Porque entendí que no se trataba solo de rechazo. Se trataba de borrarme de su vida como si fuera un estorbo. Y lo más cruel, hacerlo de forma que pareciera cuidarme. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro en el cuarto prestado, con la mente hecha un torbellino. Mi hijo ya no era el niño que yo crié, era un hombre dispuesto a destruirme con tal de librarse de responsabilidades. Y yo tenía dos opciones: hundirme para siempre o levantarme con más fuerza que nunca. Decidí que si él quería guerra, la tendría. Porque si algo aprendí en mi vida de sacrificios es que nadie sobrevive tanto como una madre herida. La rabia que me quemaba ya no era un fuego manso, era un incendio decidido a no dejar nada en pie. Durante semanas junté pruebas como quien arma un rompecabezas en la oscuridad: mensajes, recibos, extractos bancarios, fotos de compras que yo jamás autoricé. Cada pieza nueva me daba un poco más de aire. No buscaba venganza por sadismo, buscaba dignidad. No quería que mi nombre siguiera siendo escupido en secreto por la gente que yo creía mi familia. La primera persona a la que recurrí fue Ana, la amiga que me acogió cuando estuve sin casa. Ella fue mi cable a tierra y también mi megáfono. Con calma me dijo lo que yo no quería oír:
necesitabas un abogado y necesitabas pruebas ordenadas. Me acompañó a la oficina de un abogado viejo y honesto que la conocía. Su mirada fue como un bisturí que cortó el nudo de confusión en mi pecho. No prometió milagros, pero sí dijo algo que me sacudió: con esto tienes base para denunciar por difamación, por uso indebido de fondos y por intento de internamiento sin consentimiento. Y podemos usar todo públicamente si así quieres. Empezó el trabajo minucioso: órdenes para conseguir extractos oficiales, impresiones de mensajes, recibos de compras hechas con números de mi pensión, incluso testigos que habían escuchado a mi hijo hablar de cómo deshacerse del problema, para poder respirar en paz. Cada papel que llegaba a mis manos era un golpe de justicia que me devolvía un poco de la compostura perdida. Aprendí a leer los números como si fueran las piezas de mi honor. Sabía que cualquier acusación, por contundente que fuera, podía convertirse en un «él dijo» / ella dijo, si no la planteaba bien. Por eso, cuando el abogado me ofreció una oportunidad de exponerlo en un entorno seguro pero contundente, una reunión familiar en la que él pensaba celebrar que todo iba mejor, supe que era la ocasión perfecta. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no por miedo, latía por la certeza de que era hora de que la verdad tuviera voz. El día de la reunión llegué con aspecto sencillo, ropa modesta, mirada fuerte. Mi presencia en la casa donde me echaron fue calculada como un golpe de ajedrez. No entré histérica ni suplicante, entré con documentos y testigos. El comedor se llenó de rostros que en el pasado me habían juzgado a medias, con medias verdades servidas por mi hijo y su esposa. La atmósfera olía a tarta y a mentiras a partes iguales. Comencé a hablar despacio, sin estridencias. Conté mi historia distinta a la que ellos conocían, pero no me detuve en la emoción, presenté pruebas. Mostré los mensajes donde mi hijo admitía que la culpa era útil para justificar sus deudas, enseñé los recibos con mi número de pensión utilizado para pagar compras que nunca conocí, puse sobre la mesa los extractos que demostraban transferencias incomprensibles a cuentas de terceros. Cada papel que deslizaba era una piedra que removía el castillo de su versión. Hubo murmullos, incredulidad. Algunos parientes se pusieron a la defensiva, otros se quedaron en silencio, mirando entre mi hijo y yo como si fuera una obra. Mi nuera intentó interrumpirme con una sonrisa forzada, pero el abogado que me acompañaba pidió calmadamente que dejara hablar. Fue entonces cuando pedí a la sobrina, que era testigo de conversaciones privadas, que contara lo que había oído. Su voz tembló al principio, pero luego dijo palabras que jamás imaginé escuchar en público. Oí a mi tío decir que si la madre se iba, ellos podrían respirar y pagar las cuentas. Lo escuché decirlo en el balcón. El silencio que siguió fue un golpe. Mi hijo palideció. Sus ojos pasaron de la arrogancia a la incredulidad. Intentó levantarse con furia, a interrumpir, a manipular, pero ya no era solo yo contra él. La familia, sorprendida, empezó a poner piezas en su lugar. Empezaron a recordar pequeñas inconsistencias que antes habían aceptado sin cuestionar. Pensé que el remate tendría que ser mi discurso, pero la vida me sorprendió con algo más contundente. La madre de mi hijo, mi suegra adoptiva de generación anterior, a la que yo cuidé cuando sus achaques llegaron, se levantó y, con voz rota, me abrazó. Yo sé lo que pasó, dijo. Ella siempre nos cuidó, y yo vi al muchacho esconder papeles. Ese gesto fue una grieta en la coraza que mi hijo había formado. Alguien del mismo círculo familiar me creía. Entonces ocurrió lo que nadie esperaba. Mientras todos miraban, mi hijo, desbordado por la presión, tomó su teléfono e intentó borrar mensajes en público. Fue un gesto torpe, impulsivo. Pero el abogado, con la calma de quien conoce la ley, pidió a un sobrino que sacara su teléfono y mostrara una copia de respaldo que tenía, un mensaje reenviado que demostraba la intención de internarme. Al ver esos mensajes, las máscaras cayeron. Algunos parientes empezaron a llorar, otros gritaban. La nuera, sin poder sostener la mirada, se escondió detrás de una planta. Mi hijo, enloquecido, intentó justificarse con palabras rápidas. Era por su bien, era por dinero, fue un mal momento. Pero las contracciones en su voz delataban otra cosa, el pánico de quien ve que su telaraña se deshace. Lo que él no esperaba era la última pieza que mi abogado había pedido esa misma mañana, una carta formal del banco, llegada por mensajería, indicando que había signos de movimientos indebidos en su cuenta y que, siguiendo una denuncia preliminar, habían bloqueado las transferencias. El empleado del banco, citado por mi abogado, no estaba allí, pero la carta era real, habían detectado transferencias no autorizadas, incluso hacia una cuenta con el apellido de la nuera. El efecto fue inmediato. Se oyó un murmullo como de oleaje. Mi hijo intentó fingir sorpresa, pero un detalle revelador quedó al descubierto. En un documento que yo había presentado constaba su firma falsificada en un retiro de mis fondos. Para cualquier persona con ojos, era claro que no se trataba de mera mala administración, sino de algo planeado. Y fue en ese momento,
cuando la palabra fraude flotó por la sala, que él se derrumbó. No fue un colapso físico, sino moral. Su ego, su mentira y su orgullo explotaron en una mezcla de rabia y desesperación. Me lanzó una mirada que partía en dos, odio por haber sido desenmascarado y un atisbo de temor por lo que vendría. La última imagen de esa noche fue la del timbre de la casa sonando con insistencia. Un vecino largo y callado abrió la puerta y dejó entrar a un hombre trajeado que nadie conocía, un representante del banco con una orden preliminar. Traía un sobresellado dirigido a mi hijo y una notificación que advertía la necesidad de levantamiento de información para una investigación por movimientos sospechosos. Ese sobre, con su sello oficial, cayó sobre la mesa con una gravedad que nadie pudo negar. Mi hijo, blanco como la pared, intentó agarrarlo, pero sus manos temblaban. El silencio fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac de un reloj lejano. No era la conclusión del combate, era su fin moral. Lo que había empezado como humillación, ahora se transformaba en exposición pública. Y yo, que llegué destrozada semanas atrás bajo la lluvia, me quedé en pie, con la documentación en la mano y la sensación extraña de que, por primera vez en mucho tiempo, no era una víctima. Cuando la puerta se cerró tras el hombre del banco, entendí algo fundamental: la venganza no era solo castigar al otro. Era restituir lo que me habían intentado robar: mi nombre, mi tranquilidad, mi derecho a no ser borrada. Lo que ocurrió después de esa noche fue un torbellino. Mi hijo, ese mismo hombre al que había cargado en mis brazos cuando apenas respiraba, quedó desnudo frente a todos, no en cuerpo, sino en dignidad. Las pruebas eran incontestables. Ya no podía sostener su mentira con sonrisas fingidas ni con excusas mal armadas. La sala que alguna vez fue su fortaleza se convirtió en un tribunal improvisado donde la verdad lo aplastaba. Él intentó defenderse con lo poco que le quedaba: la manipulación emocional. «Ustedes no entienden», gritaba, con la voz quebrada. «Yo solo quería lo mejor para todos. Mi madre está exagerando, todo es un malentendido». Pero sus contradicciones lo delataban. Cada palabra suya chocaba contra los papeles, los mensajes, las transferencias, las voces de testigos que no tenían nada que ganar mintiendo. Yo lo miraba en silencio, sin necesidad de alzar la voz. Durante años me había visto obligada a callar mis dolores, a tragarme mis lágrimas. Esa noche descubrí que el silencio también podía ser un arma. No necesitaba gritar, porque los hechos lo estaban haciendo por mí. La familia, que en un principio dudaba, comenzó a girar hacia mi lado. Sus propios hermanos lo miraban con decepción. Su suegra, que siempre había sido indulgente con él, bajó la cabeza avergonzada. Y su esposa, la que tanto me había humillado, ya no podía sostener la mirada. El teatro se había derrumbado, y ellos quedaban en el escenario, desnudos de compasión. El abogado me tomó del hombro y me susurró: «Este es solo el comienzo. Vamos a proceder legalmente. Usted no está sola». Y así fue. Iniciamos acciones por difamación, fraude y malversación de mis fondos. El banco cooperó, las autoridades también. Cada paso legal era como clavar un clavo en el ataúd de la mentira que mi hijo había construido. No se trataba solo de castigarlo, era de dejar claro que una madre no es un mueble que se tira cuando estorba. Él perdió más de lo que imaginaba. Los amigos que siempre lo rodeaban se fueron desvaneciendo, nadie quería estar cerca de un hombre señalado por defraudar a su propia madre. Los vecinos ya no lo saludaban con respeto, sino con repulsión. Y lo más duro, incluso para mí, fue ver que su esposa comenzó a distanciarse, como si buscara un salvavidas antes de hundirse con él. Yo, en cambio, empecé a renacer. Con apoyo de conocidos y algo de ayuda económica legalmente recuperada, logré alquilar un pequeño departamento. No era grande ni lujoso, pero era mío. Un espacio donde podía respirar sin sentir que sobraba. Allí colgué las pocas fotos que conservaba, algunas de mis hijos cuando eran niños, y otras de mí misma, como recordatorio de que todavía estaba viva, de que aún podía levantarme. Las primeras noches en ese lugar lloré, pero ya no eran lágrimas de derrota, sino de desahogo. Como si cada sollozo limpiara el veneno que mi hijo me había dejado. Era un llanto que me devolvía fuerzas. Y con cada día que pasaba, me iba convenciendo de que había hecho lo correcto, no permitir que me pisotearan más. Mi hijo intentó contactarme un par de veces, no por arrepentimiento verdadero, sino para intentar convencerme de retirar la denuncia. Me mandó mensajes llenos de excusas baratas: «Mamá, fue un error, todo se salió de control, la gente exagera». Pero yo ya no era la misma. Respondí una sola vez, con la voz firme y clara. Un hijo puede olvidar todo lo que una madre hizo por él. Pero una madre nunca olvida cuando un hijo la traiciona. Y bloqueé su número. Ese fue el cierre de un ciclo. No uno feliz,
porque nada podía borrar el dolor de haber sido echada como un perro, pero sí un cierre justo. Lo que me hicieron no quedaría en el silencio. Mis pasos, mis lágrimas y mi dignidad ya no serían barridos debajo de la alfombra. Ahora vivo con menos, pero vivo en paz. Y aprendí algo que quiero gritarle al mundo: la sangre no siempre garantiza amor, respeto ni lealtad. A veces la verdadera familia está en los amigos que te tienden la mano cuando caes, en la fuerza que encuentras dentro de ti cuando todo parece perdido. Mi hijo me echó de su casa por no querer ser su sirvienta gratis. Él me despojó de un hogar, pero sin saberlo me regaló algo mucho más grande: la certeza de que yo puedo levantarme sola, sin deberle nada a nadie, sin agachar más la cabeza. Y si algún día se atreve a decir que fui yo la que lo traicionó, solo tengo que mostrarle lo que ahora es mi verdad escrita, sellada y firmada: la justicia estuvo de mi lado. Ese es mi cierre, mi venganza, mi liberación. Porque aunque él intentó borrarme, yo sigo aquí. Y sigo, en pie.